Salud y gracia, damas y caballeros. Bienvenidos al hogar de vuestro humilde consejero, el doctor de la peste. Hoy es día 9 de marzo y como no podía ser de otra manera, nuestras pantallas se inundan de clips y vídeos que tienen como protagonistas a las manifestantes del día 8 de marzo. Bueno, eso sería lo normal. Lo normal en una fecha señalada para la celebración y la reivindicación de los derechos de la mujer y la igualdad sería que las protagonistas fueran principalmente ellas, las asistentes a las manifestaciones. Sin embargo, en la mayoría de estos clips y vídeos, lo que tenemos es que los protagonistas son una serie de reporteros, una serie de pseudo periodistas, una serie de, vamos a decirlo claramente, agitadores o acosadores con micro, que lo que buscan es justamente la confrontación, la trifulca y la tensión que con un poco de suerte para ellos, aunque resulte irónico decirlo, acabe en violencia. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los Quiles, Endongo, Minuesa, Rescue You, etc. Toda esta fauna ibérica que ha surgido a rebufo del antifeminismo, todos estos personajes que por fanatismo ideológico o convenientemente subvencionados por partidos conservadores o de derechas, usan sus micrófonos como un arma para acosar y perturbar a los rivales políticos e ideológicos que para ellos obviamente son poco menos que enemigos mortales. Y es que esta fecha, el 8 de marzo, parece ser un día odiado por los elementos conservadores, ultraconservadores, de derecha, ultraderecha, católicos reaccionarios. Por alguna extraña razón, ellos no tienen más remedio que tolerar la existencia del 8M, pero en el fondo sienten una enorme aversión por ella. Por fortuna, cuentan con el alivio de esperar 1 o 2 días para recibir toda esta hornada de vídeos y clips de estos elementos que infiltran en las manifestaciones para hacer preguntas audaces y al parecer extraordinariamente necesarias. Todos estos reporteros, periodistas o simples agitadores se introducen en las manifestaciones para preguntar a las personas qué hacen allí o por qué creen que es necesario estar ahí. Realizan 4, 5 o 6 preguntas a diferentes individuos. Si todo va bien, eso es malo para ellos. Hasta que, por fin, no sabemos con qué provocaciones previas, consiguen que alguien se les encare, consiguen el enfrentamiento que están buscando para su clip viral. Y es ahí cuando la cámara empieza a grabar. Es cuando se confronta, cuando todo comienza. Y ellos, lógicamente, en vez de apaciguar los ánimos, en vez de decir que no quieren problemas e irse, lo que hacen es continuar echando más leña al fuego para que la tensión crezca y crezca y crezca hasta que sean más los que se le enfrenten. Y de esa manera ya tienen la excusa para ponerse en el papel de víctimas, que tanto les gusta. Van a las manifestaciones a hacer preguntas inocentes y respetuosas, pero siempre acaban expulsados bien por los manifestantes o bien por la policía, llorando fuertemente porque al parecer no hay libertad y esas personas son unos totalitarios. No respetan su ímproba labor, su grandísima profesionalidad. Más allá de lo ridículo que resulte que personas que popularizan y fomentan términos como charos, feminazis, aliades, manginas, planchabragas estén en toda manifestación feminista o de izquierdas, lo realmente grotesco es que aquí todos sabemos perfectamente cuál es su labor. La gente de izquierdas sabe que estas personas van a provocar, pero también lo sabe la gente de derechas. Estos mismos elementos de la derecha barra ultraderecha no tolerarían que alguien se comportara así con sus líderes. Si un reportero o reportera que estuviera continuamente hablando de fascismo, de ultraderecha, de nazismo, refiriéndose a los votantes o a los líderes de ciertos partidos políticos y luego irrumpiera en mítines, en concentraciones o en manifestaciones de esos partidos políticos, se entendería como una provocación guerra civilista. Ahí sí que dirían vamos a volver al 36. Esa es la gran farsa y la gran impostura de estas personas. Aman la libertad. Aman la libertad siempre y cuando sean ellos los que la ejercen. Aman la libertad para ir a manifestaciones y preguntar, pero cuidado, no vayas a las suyas. No preguntes por qué en las suyas
proliferan banderas que nada tienen que ver con el régimen actual, saludos que recuerdan a épocas fascistas y gritos que rememoran la figura de líderes totalitarios. Cuidado con acercarte con un micro que no guste. Cuidado con preguntar sobre cuestiones que sean delicadas. Aquí todos sabemos de qué va esta farsa. Eso es lo más grave. Que estas personas juegan al límite del reglamento, si se me permite el símil futbolístico. Nada impide a una persona que lleva un micrófono preguntar a otra en la calle sobre diversas cuestiones, incluso aunque esas cuestiones puedan resultar hirientes o mostrar poca sensibilidad. Y en este caso, y debo discrepar con las opiniones, estrategia de Gabriel Rufián, no se trata de compadreo, no se trata de confraternizar con ellos, no se trata de vacilar, tampoco de trolearles. Se trata de dejar claro desde el minuto 1 la postura que crees razonable y también tu sentir, de forma educada, de forma respetuosa, pero de forma también tajante. Tenemos el caso del propio Rufián, de Sara Santaolalla o de tantos otros. Si una persona que sabes perfectamente que está a sueldo de la oposición, ideológicamente hablando, porque, seamos francos, todos sabemos en qué lugar se encuentra tanto Gabriel Rufián, que obviamente nunca lo ha escondido por ser portavoz de un partido político, pero también sabemos dónde se encuentra Sara Santaolalla, por ejemplo. Pues bien, si tú no deseas, porque en el caso de Sara no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué someterte a las preguntas de nadie, ya que no eres un cargo público, aunque ciertamente estés en una cadena pública, con lo cual se puede entender que el sueldo, como se suele decir vulgarmente, se lo pagamos todos. Pero en el caso de Sara, no tiene por qué contestar preguntas de nadie, no tiene por qué permitir que nadie la siga por la calle, la espere a la salida de su casa o a la salida de un restaurante o la persigan en un vehículo. Por lo tanto, la clave no está en trolear, no está en intentar ser más ingenioso, no está en la gracia, está en decir de forma tajante e inequívoca: no me acoses. Deja de seguirme, no me acoses. Dejar claro desde el minuto 1 que te opones a la presencia de esa persona y a que te siga por la calle, a que te grabe, a que te hable y por supuesto a que invada tu espacio personal. Esta es una recomendación que yo haría, sobre todo pensando a futuro, pensando en una posible denuncia ante un tribunal y que no exista la excusa de que él o ella le seguían el juego a estos elementos. Pero volviendo al caso del 8M y las manifestaciones, la cuestión también presenta ciertos problemas. En primer lugar, una persona, sea cual sea su ideología, puede circular libremente, puede transitar por una calle, incluso aunque en esa calle se esté llevando a cabo un desfile, una marcha, una concentración de un signo ideológico concreto. Esa persona es perfectamente libre de estar allí. Ahora bien, cuando todas las intervenciones de esa persona en ese tipo de concentraciones o de actos opuestos a su ideología acaban siempre en trifulca, acaban siempre con una cierta violencia, ¿está justificado expulsar de allí a esa persona? Y hablo de una expulsión llevada a cabo por las fuerzas del orden, no por los organizadores. Ciertamente, aquí tengo mis dudas, ya que si algo defiendo en este canal es la libertad de expresión. ¿Puede, en este caso, un policía nacional exigir a un ciudadano que se aparte, que retroceda, que se vaya a otra calle, que no pise una acera aunque no esté interfiriendo el paso, aunque no esté obstaculizando la cabecera de la manifestación ni a ningún asistente? Lo deseable, en este caso, sería de nuevo ignorar a estas personas. Decir que no quieres responder, que no te hablen. Pero claro, ¿cómo hacemos que 1000 personas o 5000 personas actúen de la misma manera? ¿Cómo hacemos para que todos tengan la misma sangre fría y reaccionen de esta manera incluso cuando haya provocaciones de por medio? Hay que tener en cuenta que estas personas, los Quiles, Ndongo, Minuesa, Rescue You, en menor caso, pero también, se han ganado a pulso el odio, la aversión de todos los elementos de izquierdas, progresistas, por supuesto, socialistas,
comunistas, de manera que es prácticamente imposible que el 100% de los asistentes a este tipo de concentraciones o manifestaciones ignore a estos elementos. Es decir, si van buscando bronca, permítaseme el lenguaje vulgar, por supuesto que la van a encontrar. Y eso es lo que hacen. No dejan de recorrer las manifestaciones en busca de ese, vamos a decir, eslabón débil. No paran de hacer esas preguntas ridículas. ¿Por qué ha venido usted aquí? ¿Qué se celebra hoy aquí? ¿Por qué cree que es necesario? Hasta que por fin encuentran a esa persona que no les quiere contestar y que a lo mejor se lo dice con malas formas, quizás incluso con algún insulto, de una forma despectiva o peyorativa. Y ese es el momento que están esperando. Esa es la chispa que ellos están esperando para encararse con esa persona y crear en mitad de la manifestación el mayor conflicto posible. Esa es una triste verdad. Absolutamente todos sabemos. Lo saben a la izquierda y lo saben a la derecha. Y esa es la triste realidad en la que vivimos. Que estos elementos se odian tanto que disfrutan viendo cómo uno de los suyos revienta un acto de los otros. Luego son los mayores defensores de la libertad cuando les interesa o cuando les tocan algo suyo. Pero el resto del tiempo disfrutan como porcinos en el barro, viendo cómo estos elementos infiltrados consiguen ser los auténticos protagonistas de esas marchas, viendo cómo desde los medios de izquierdas o de derechas tiene más tiempo en pantalla Minuesa, Ndongo o Vito Quiles antes que las auténticas protagonistas del 8M. Esta es una triste realidad que sabemos absolutamente todos, y también sabemos absolutamente todos que no hay forma de cambiarlo. Salud y gracia, damas y caballeros.